desconéctate para una inmersión total en esta sala auditiva. La estrella se oscurece. Historias inimaginables. Viajes hacia lo desconocido. El niño Gencio va. Romances incomparables. Mejor concierto en la historia de la ciudad. Acción, minuto a minuto. Una semana. Mejor que la vida. El cine. Cine Regiomontano. Con Mirtala Suárez y Rubén Benavides. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa de Cine Regiomontano y bueno, seguimos con don Filemón Treviño, que él es historiador y cronista del cine regiomontano y también conoce mucho del cine universal, de la historia del séptimo arte. Bueno, la semana pasada nos quedamos inconclusos con la entrevista que le estuvimos haciendo, así que bueno, hoy vamos a hacer esta segunda parte. Hoy vamos a platicar con él sobre el asunto del cine en el Porfiriato, que fue donde nos quedamos. Usted nos decía, don Filemón, que en el periodo que para usted don Porfirio Díaz era, pues finalmente, así como fue el dictador político, también, bueno, tenía su lado ahí artístico, ¿verdad? El expresidente. Entonces nos decía que bueno, pues a él se le debía la cuestión del cine en México. ¿Podemos seguir con esta conversación? Sí, don Porfirio es el gran promotor del cine. Lo hizo por un interés muy propio. Él era un dictador en decadencia, era un anciano. Surgía un joven, Francisco I. Madero, hijo de uno de los hombres más ricos de México, y tenía todo lo necesario para llegar al poder, y él quería ser presidente. Entonces Porfirio Díaz, al verse en la pantalla cuando los franceses lo filmaron y verse él con su esposa y los ministros, se dio cuenta de que podía revitalizar su poder y su permanencia en la presidencia. Y filmaron, para demostrar también al pueblo su poder, filmaron desde los camarógrafos franceses a los alumnos de los cadetes del colegio militar. Entonces ya había y se lo exhibieron a él el día. Esta exhibición a don Porfirio fue el 6 de agosto. El 6 de agosto la filmaron y fue el 25 de agosto cuando se exhibió ante él y sus ministros la película de los cadetes militares del colegio militar. Entonces ya tenía él una película para exhibir, que la gente lo conociera y lo viera como un anciano benefactor y la fuerza de los jóvenes militares a su lado. Después siguió el cine en la Ciudad de México, adquiriendo más relevancia y dándose a conocer la importancia. Y en Monterrey, dos jóvenes, Juan Chapa Gómez y Miguel Quiroga, dos jóvenes empresarios regios, estaban construyendo el Teatro Juárez. ¿Por qué? Porque se había quemado el Teatro del Progreso que había hecho Santiago Vidaurri, y Monterrey necesitaba un gran teatro. Estaban haciendo un gran teatro estaba construyendo los mejores arquitectos del mundo. Pensaban que, dada la grandeza de la obra, qué mejor que don Porfirio para que lo inaugurara. Entonces don Porfirio Díaz iba a venir en 1898. Al saber que don Porfirio era el gran promotor y un amante del cine, se les ocurre a estos dos jóvenes regiomontanos traer un aparato y recibieron a don Porfirio con una función de cine. Y hicieron pruebas, y el día 17 de octubre de 1898 hicieron las pruebas exitosas de la primera función de cine privada en Monterrey, en el Teatro Juárez. Se supo en la Ciudad de México, y el periódico Universal de la Ciudad de México publicó la noticia: éxito en Monterrey de la primera función de cine privada. Las pruebas fueron aprobadas. ¿Por quién? Pues por el gobernador Lado Reyes. Y había el motivo para que viniera don Porfirio Díaz. Pero por esos días, en Europa, el Bazar de la Charité, estaban proyectando unas películas, y como se usaba película en nitrato de plata, una lámpara de éter se quemó y hubo 200 muertos de la aristocracia.
Que es el otro lado del cine, la tragedia que en esos momentos ocupaban. Habría que recordarle al auditorio que esto que dice don Filemón, Nitrato de Plata, los filmes lo que sostenía, vaya, a la filmación en este momento, el soporte cinematográfico, se hacía, la cinta era de nitrato de plata, que es un elemento altamente inflamable. Que es 6 veces más inflamable que el papel, así que si eso se empieza a incendiar, se prende con una velocidad rapidísima, casi como la pólvora. Y en lugares donde hay 4 o 5 películas de muchos metros, mucha madera, esto prendía y se generaba la tragedia. Entonces el general Venado Reyes, gobernador de Nuevo León, que era el más viable candidato para presidente de la República para suceder a don Porfirio, al ver, porque había sido ministro de guerra, al saber que hubo esta tragedia en Europa, canceló la función de cine. Dijo, no, ¿cómo voy a exponer a don Porfirio a que se muera en un incendio? ¿Por qué? Porque el Teatro Juárez estaba hecho de carrizo forrado con lodo y pintado. Tenía vastas alfombras, grandes cortinajes y mucha madera. Entonces era el lugar perfecto para un gran incendio, y prefirió cancelar la función de cine. Ahora, ¿qué pasó con ese aparato? ¿Qué pasó con esa pasión que estaba por nacer del cine? Buscaban un hombre activo y lo encontraron en el impresor del gobierno del estado, Lázaro Lozano. Lázaro Lozano se quedó con el aparato y empezó a hacer funciones para conocer el aparato y su manejo y todo. Empezó a hacer funciones privadas entre sus amistades, en donde hoy está el Hotel Ancira. Había un boliche y ahí empezó. ¿Cómo habrán sido estas primeras funciones de cine, don Filemón? Eran entre un pequeño grupo de amigos. Casi no se... El pueblo todavía no entraba. ¿Qué? El pueblo. No, ni para cuándo, no. Todavía no se podía. No. Entonces, Lázaro Lozano ahí empezó. Por ese entonces lo invitan a que... Había un fotógrafo muy importante de aquel entonces, y lo invita a que en su estudio fotográfico ponga ahí el aparato de cine, pero se desocupa un local donde hoy está el restaurante Luisiana, la calle Hidalgo, frente a la Placita Hidalgo. Sí. Y ahí construye Lázaro Lozano su primer cine, el primer cine construido en Monterrey, el Cinematógrafo América. Y ahí empieza a exhibir las películas. Y ese sí ya estaba abierto, ya estaba abierto al público, sí. Pero la iglesia era la enemiga acérrima del cine. Claro, sí, desde el inicio y todavía hasta el momento no le gusta mucho. Caía el pecado de excomunión de los que fueron ahí, gente diabólica, gente mala, y el pueblo pues no se diga. Claro, porque implicaba ver una imagen donde a veces la gente se besaba, y además la sala era oscura, se prestaba a malas interpretaciones todo, etcétera, ¿no? Eso, el cine nació con esa cuestión encima, el pecado. Sí. Ahora bien, cuando viene don Porfirio Díaz, esto es muy interesante para la historia del cine. Tú como historiador te va a gustar conocer este descubrimiento que hice. Viene don Porfirio con todo su gabinete. ¿Qué trae? A los camarógrafos para que filmen todo. Entonces vinieron los camarógrafos con don Porfirio Díaz y filmaron todos los eventos. Fue a reinaugurar la Alameda, y fue al paraje del Diente, estuvo en muchas partes y todo fue filmado. Fue la primera película que se filmó en Monterrey. Esas películas existen, no ha habido quien las busque, las investigue. Si yo tuviera tiempo, iba la buscaba y seguro que las encontraba. Tienen que encontrarse porque ahí están. ¿En dónde usted cree que están? Seguro que tienen que estar en el archivo de la UNAM. La Filmoteca. La Filmoteca. Es seguro que ahí están esas películas. Esas y otras que te voy a decir más adelante. Resulta que cuando viene don Porfirio, viene con él don Justo Sierra, apasionado también por el cine. Don Justo Sierra fue el primer ministro que le filmaron un documental en Oaxaca. Mitla. Algo arqueológico, ¿verdad? Sí, hizo una visita y entonces le gustó mucho y creció su popularidad de él. Y entonces cuando viene a Monterrey, él tenía una hija y la hija un pretendiente.
Carlos Basail, un muchacho un gigoló de Europa, de la alta sociedad, y al ver de don Curto Sierra que nada más había el cinematógrafo América, que el único que había aquí en Monterrey, le dice a Carlos Basail, su aspirante a yerno, que haga un cine en Monterrey, y lo abre. Pero como era un muchacho que tenía todo, abre el cine como con cantina alemana y todo, y él se va y deja una persona encargada. Lógicamente pasó lo mismo que en el Bazar de la Charité, se quemó y desapareció el cine, que estaba donde hoy está Sambors. Ahí estuvo, y fue muy poco lo que duró. Después de esa aventura que vino don Porfirio, sigue lo más interesante. Ya llega el año de 1900, llegan a Monterrey dos jóvenes, Antonio, los hermanos Rodríguez. Estos muchachos habían estado trabajando en Estados Unidos de cantineros, vienen a Monterrey y ya conocían el cine en Estados Unidos y quieren hacer aquí un cine. Pero para entonces la fábrica de cigarros El Buen Tono estaba promoviendo el cigarro. Llega a Monterrey y en Monterrey hablan con los hermanos Maiz Mier, dueños de la casa Maiz, que eran los mineros más ricos de Monterrey, y le vienen prestada la casa, y en la fachada de la casa que estaba frente al Palacio Municipal, la calle Zaragoza y creo que es Corregidora, cuelgan una manta y exhiben una función de teatro, de cine, perdón, nocturna. Fue la primera función de cine que hubo nocturna en Monterrey. Y como era pública y gratuita y estaban regalando cigarros, pues todo el mundo fue. Ok, vamos a hacer una pausa, regresamos en unos momentos.